química y también estoy afiliada al grupo de investigación que está recién creado, que se llama ADME. Y ADME significa que es un conglomerado multidisciplinario de investigación que va en la línea de alimentos, en la línea de compuestos orgánicos, de materiales, de microbiología y también de energía. Entonces, tenemos investigadores en estas diferentes ramas, incluso el doctor Johan Rodríguez de la UTM pertenece al grupo ADME. En el caso de cuando uno comienza su vida en el colegio, ya cuando llega al bachillerato, vamos a hacer un poquitico de historia muy breve para sobre todo los estudiantes que están en un proceso de formación. Y uno siempre debe referirse un poquito a la historia de por qué uno decidió estudiar química. Y desde mi infancia muy pequeña, en un pueblito allá en Venezuela donde vivía, que se llama Valera, del estado Trujillo, salía a jugar con mis amiguitos en los alrededores de nuestro barrio y siempre me llamaba mucho la atención una planta que crecía y que cuando uno la tocaba, ella cerraba sus hojitas. Entonces, mi pregunta, como a la edad de los 12 años, siempre fue, ¿qué impulsa a esta plantita a hacer ese efecto, a cerrar sus hojitas? ¿Qué la estimula? Y de pronto uno la dejaba de tocar y se volvía a abrir y uno la tocaba y se volvía a cerrar. Después, pues, esta plantita tenía una serie de espinitas porque ahora le salen espinitas. Y entonces uno, pues, se pinchaba con esta plantita y sentía que alrededor de donde se pinchaba, pues, se sentía que se dormía la piel. Y al final, ya con el tiempo, pues, en el caso de los colegios, cuando tienen una muy buena formación, sobre todo en la parte de laboratorio, bien sea de biología, de física, de química, y los docentes empiezan a mostrar cómo se aplica lo que aprendes en el aula de manera teórica a la forma experimental, pues entonces uno va abriendo ese horizonte y el amor por lo que es la parte de la investigación, ver en los microscopios, ver en el laboratorio cómo a través de colores está ocurriendo una reacción química, etcétera. Y pues todo eso pues fue llamando mi atención y tenía una disyuntiva si estudiar biología o estudiar química. Pero la vida lo lleva a uno a pues al camino acertado y empecé a estudiar química en la Facultad Experimental de Ciencia de la Universidad del Zulia. Posteriormente, ya estudiando química, en el cuarto semestre, ya viendo Orgánica uno, pues un grupo de compañeros, entre estos Julio Torres y Yulixi, pues nos enteramos de que en Venezuela existía un instituto de investigación ubicado en la ciudad de Caracas, en Los Teques, y pues nos fuimos a aventurar en los meses de vacaciones que teníamos, que era el mes desde el 1 de agosto hasta el último o la primera semana de septiembre, y decidíamos hacer estadías en este instituto de investigación, para lo cual había que ser sometido a una prueba de admisión, como es la prueba CENESID, un test psicológico, y pues podíamos ingresar y hacer nuestra pasantía, luego de hacer un recorrido por el instituto con los investigadores y encontrar lo que nos agradaba. Entonces, de esa manera podíamos estar en los laboratorios desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día y teníamos la ventaja de pues, experimentar y tener libertad de poder hacer experimentos. Y todo eso, pues, a los jóvenes, el llamar la atención, la curiosidad, buscar la afinidad, buscar lo que te apasiona y hacerlo hasta que ya se acaban las fuerzas, pues lo llevan a uno a esta vida en mi caso, de la química. Y con el investigador con el que trabajé desde ese cuarto semestre, por allá en el 93, por ahí 94, el año 94 fue guiado hacia la química de las tetralonas. Desde ahí empecé a hacer mis proyectos de investigación y mi tesis de pregrado, luego de maestría y luego de doctorado. Entonces, de la química encontré, haciendo siempre una constante revisión bibliográfica en las páginas web, que en el European Journal de la American Chemistry del 2022 se publicó un resumen de lo que es la química de las tetralonas. Y las tetralonas tienen dos estructuras fundamentales o andamios moleculares básicos, que son los que tienen el carbonilo en una posición, que es esta posición 1, o en esta posición, que es la posición 2. Y ha revelado este review que reporta diferentes tipos de aplicaciones que han encontrado en evaluación, bien sea desde el punto de vista farmacológico como en otras áreas de la industria.
Sin embargo, este reporte muestra más lo que es la parte farmacológica y se puede ver que han encontrado compuestos como este que vemos acá arriba, que tiene actividad antiinflamatoria. Este otro, que es este compuesto, ya vamos a ver más adelante, tiene actividad anticancerígena, también tiene actividad antiviral. Otros han encontrado que tienen actividad contra hongos, antifúngica, o inhiben enzimas, o tienen actividad antituberculósica. Entonces, todo esto obtenido a partir de estos andamios moleculares. Además, se ha encontrado también que tiene mucha actividad sobre el sistema nervioso central para enfermedades del tipo Parkinson, del tipo esquizofrenia, entre otros problemas en el sistema nervioso central. Y también, más recientemente, en el 2023-2024, encontraron que tenía unas capacidades de tener una fluorescencia y estructuras sintetizadas a partir de esas tetralonas, como la que vemos acá, demostraron este tipo de efectos y pueden ser usados como marcadores y hacer funciones similares a la rodamina que se utiliza para marcar el ADN y poder hacer análisis característicos de, de determinar algún tipo de cáncer. Entonces, las tetralonas, estas estructuras, llamada la 1-tetralona, cuando el carbonilo está en esa posición 1, bien sea en esta posición, o en la 4, que si está aquí abajo, pues también sería posición 1 porque es el grupo funcional de prioridad en esa estructura. Y cuando se encuentra ubicada en esta posición, se le llaman 2-tetralonas. Esta estructura de anillos fusionados de benceno con ciclohexano, esa fusión de anillo, se le conoce como tetralinas. Ese es el nombre, digamos, resumido, o el nick, o el que se le da a esa estructura. Sin embargo, el nombre yupa correcto es 1, 2, 3, 4, que son carbonos saturados con hidrógeno, tiene cada uno dos hidrógenos, por lo tanto se le llama tetrahidro de hidrógeno y es una estructura similar al naftaleno. Entonces se le llama tetrahidronaftaleno de nombre yupa. Y las posiciones se identifican 1 y 4 como alfa y 2 y 3 como beta. Hablando en principio de las alfa-tetralonas y su síntesis, comúnmente se obtienen por varios procesos químicos. Vamos a hablar del primero de ellos. A partir de esa tetralina se estudian diferentes métodos de oxidación. Hay muchos tipos de oxidantes, con muchos, puede ser permanganato de potasio, puede ser reactivos de Colin, con, perdón, con trióxido de cromo en diclorometano y ácido sulfúrico, entre otros. Muchos agentes oxidantes típicos, dicromato de potasio, entre otros, más suaves, más moderados, ácidos nítricos, se pueden usar para oxidar la posición 1 o bencílica con respecto al anillo aromático y obtener esas tetralonas en posición 1. Otros métodos es usando ácidos, bien sea de Brewster y Lowry, como el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, o ácidos de Lewis, como el tricloruro de aluminio, tricloruro de titanio, entre otros, como vamos a ver más adelante. En este caso de los ácidos, se pueden usar una especie de materiales de partida, que es cuando tenemos el anillo aromático donde se le ha hecho una reacción de sustitución electrofílica aromática para adicionar esta cadena que vemos aquí carbonada de ácido butírico, un ácido fenilbutírico. Y cuando se trata con ácido sulfúrico, sufre una reacción con el carbonilo. Se protona haciendo este carbono electrofílico o deficiente de electrones, de tal manera que puede sufrir un ataque intramolecular para hacer una reacción conocida como reacción de Friedel-Crafts, sustitución electrofílica aromática, donde el anillo, con su nube pine cargada negativamente, ataca nucleofílicamente y permite entonces la liberación del agua y la ciclación de la estructura, obteniendo entonces este enlace y obteniendo el alfa-tetralón. Esto se puede hacer bien sea con ácidos carboxílicos o con derivados de ácidos carboxílicos, es decir, con ésteres o con cloruros, sobre todo. En el caso de las reacciones con este cloruro de ácido, que son derivados de los ácidos carboxílicos,
Se encontró que con ácidos de Lewis, en este caso el tricloroaluminio, que son reacciones que se trabajan un poquito más delicadas porque se sublima para que esté bien seco el tricloroaluminio y se hacen reacciones inertes de nitrógeno, permite entonces de igual manera activar el carbonilo a través del enlace parcial con el aluminio, activando de igual manera este carbono, que aunque ya está activado con el cloro, lo hace más positivo, y de igual manera ocurre el ataque intramolecular de Friedel-Crafts y cierra el anillo obteniendo de igual manera la alfa-tetralonas. Por otra parte, también se ha encontrado que con diferentes catalizadores de metales de rodio, de cobre, de rutenio, entre muchos que se han investigado, se ha encontrado que a partir de los naftol, en este caso el alfa-nastol, que es el naftaleno fenólico, en posición 1, nos permite de igual manera por hidrogenación este anillo de acá, deshidrogenarlo y obtener de igual manera estas alfa-tetralones. Son, digamos, las reacciones más comunes. Hay muchísimas reacciones que se han investigado, sin embargo, uno encuentra en su mayoría reporte con estas 4 tipos de síntesis de alfa-tetralonas. Para hacer un resumen un poquito de algunas reacciones muy generales que están publicadas, aquí tenemos en el Tetrahedron Letter del 2004 o en el Singlet del 1999, se encontró un reporte de cloruros de ácidos o de ácidos fenilbutíricos que cuando se trabaja con diferentes ácidos de Lewis pueden hacer la ciclación intramolecular y dan resultados que van entre un 50 a un 80% en este caso. Y de igual manera, para los ácidos con ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, entre otros tipos ácido fosfórico, anhídrido acético con ácido acético, pues también se logra esa ciclación y los rendimientos no superan este 50-80%. Quizás debido a este rendimiento no mayor, a que como son ácidos fuertes, a veces la reacción es muy brusca y parte de esta se descompone quemando algo del producto de partida durante ese proceso de ruptura de enlace y formaciones de enlace. Por otro lado, cuando se trabaja con otro tipo de sustancias como resinas de intercambio iónico, como el nafión H al 30%, estos investigadores para esa época utilizaban benceno, ya sabemos que hoy en día el benceno está dejado de usar en cuestiones de síntesis, a menos que sea necesariamente obligatorio. Se utilizan otros solventes adecuados, pero sin embargo ellos publican que usando benceno con esta resina y cloruros de ácido obtienen esa alfa-tetralona en rendimientos mayores del 95%, de entre 95 y 95%, sin tener sustituyentes en el anillo aromático. De igual manera, explorando esas investigaciones, utilizaron como solvente el 1,3-diclorobenceno. No sé si es un poquito más tóxico que el benceno, porque sabemos también que los compuestos halogenados tienen problemas para su uso. Y en este caso, pues se lograron rendimientos de 90%, encontrando que es una reacción, aunque usa solventes un poquito complicados, porque implica hacer reflujo y llegar a temperaturas del solvente, pues generó las alfa-tetralonas en buenos rendimientos. En el caso de ahora las beta-tetralonas, este tipo de compuestos parten de la deshidratación de esta tetralena, pero ya aquí con un doble enlace. Y en este caso, por varios pasos de síntesis, como vamos a ver también más adelante, tengo un poquito de esto, se hace una reacción de epoxidación con ácidos metacloroperbenzoicos o con algún tipo de peroxibenzoico que permite entonces en una siguiente reacción por tratamiento ácido la ruptura de ese epóxido y se genera en su mayor proporción del 95% versus el 1% del carbonilo en esta posición, la obtención de las beta-tetralonas. Es una de las reacciones más comunes. De igual manera, por hidrogenación catalítica se logra también obtener a partir del beta-nastol estas beta-tetralonas y de igual manera a partir de las alfa-tetralonas podemos llegar a las beta-tetralonas
Y a través de esta fusión de anillos, de esta estructura que se llama indanos, que con el carbonilo se llama indanonas, se obtiene por expansión de anillos con yoduros de samario, con algunas sustancias especiales, ruptura y expansión de anillo, y nos genera las beta-tetralonas. Eso de manera general de cómo se obtienen este tipo de compuestos de manera más común. Y para hacer también una explicación de algunas investigaciones, pues tenemos que en el 2024, en el tetraedro, publicaron cómo a través de la alfa-tetralona, uno de los procedimientos, haciendo una reducción con borhidruro de sodio, metanol, a 0 grados por 1 hora, se logra hacer la transformación de la acetona a OH, alcohol. Y posteriormente se hace una reacción de oxidación con este diácido carboxílico en reflujo a 6 horas y se obtiene la deshidratación de ese alcohol obteniendo el alqueno, la tetralina. Y este compuesto luego se hizo reaccionar con ácido fórmico al 30%, peróxido de hidrógeno a 24 horas, obteniendo el epóxido y seguidamente del epóxido en ácido sulfúrico se obtuvo esta beta-tetralona. Como podemos ver aquí, está sustituida con elementos diferentes a hidrógeno, incluso en la posición, si nombramos en la posición 4. Y podemos ver que se obtiene un porcentaje a partir de esta tetralona, que son estos compuestos que vemos aquí, con hidrógeno en la posición 1, metoxi en la posición 2 y el resto hidrógeno, es decir, la C7-metoxi alfa-tetralona, obtuvieron un 71% de la beta-tetralona de ese compuesto. Y así sucesivamente, como podemos ver en el caso número 2, de la entrada número 2, se obtuvo cuando el metoxi estaba en la posición 1, es decir, la 8-metoxi alfa-tetralona, el resto de los sustituyentes son hidrógeno, fue la que mejor resultados generó y de hecho es el producto que comercialmente vende la empresa Sigma Aldrich aplicando este método de síntesis. Y podemos conseguir estas beta-tetralonas que a diferencia de las alfa-tetralonas, estas son líquidas, mientras que las alfa-tetralonas son por lo general sólidas. Entonces, son mucho más estables las alfas que las betas. Las betas hay que trabajar en envases ámbar para resguardarla de la luz porque sufren fotodescomposición y son un poquito como más, un poco más costosas que las alfas. Por otro lado, también podemos ver que no solo a partir de epoxidación podemos obtener estas beta-tetralonas, sino también por reacciones de alqueno típicas que se llaman hidroboración, seguidas de oxidación con hidróxido de sodio en peróxido de hidrógeno, y estas nos generan de igual forma las beta-tetralonas. Estos investigadores también en este tipo review, que es sobre beta-tetralona, trabajaron con varios agentes reductores para el proceso de hidroboración con diferentes tipos de solvente, con diferentes tiempos y diferentes condiciones. De igual manera, en el paso 3, con diferentes agentes oxidantes para poder evaluar esos tipos de tetralonas, esos tipos de tetralinas para obtener estos compuestos, como podemos ver en rendimientos que van desde el 61 hasta el 73%. Y así también, a partir de las beta-nastoles, se obtiene a partir primero de la formación del fenóxido con dos equivalentes de sodio metálico en alcohol y el determinado álcali que se le coloca, se obtienen la deshidrogenación y se obtiene un éster, el cual por deshidrogenación se obtiene la beta-tetralona. Es decir, podemos ver que hay diferentes técnicas o diferentes reacciones químicas con las que podemos sintetizar este tipo de andamios moleculares como son las alfas y las beta-tetralonas. En este review del European Journal of Medical Chemistry del 2022, se presenta una tabla, que es la tabla número 8, que en resumen muestra medicamentos que parten de la tetralona o que
como podemos ver en este ejemplo, esta estructura que tienen ese andamio de alfa-tetralona, que ya han sido probados por la FDA o en algunos casos se encuentran todavía en fase 4 de investigación, pero que han mostrado muy buena actividad. Este que está aprobado ya y está disponible comercialmente, lo podemos buscar en internet y vemos que el levobunolol es un medicamento que se probó que reduce la presión intraocular y puede utilizarse en pacientes que tienen glaucoma crónico de ángulo abierto o también que sufren de hipertensión ocular. Y entonces ya es un fármaco que se expende en las farmacias como gotas para este problema que presento acá. Por otro lado, también esta estructura que vemos acá es que parte de la tetralona no tiene en sí, como en este caso, la tetralona activa, sino que ya a partir de una tetralona se sustituye este grupo y en esta parte 4 también se sustituye este grupo sin sustituyentes, como podemos ver en el anillo aromático, aquí solamente en esta posición 5, se puede obtener en este caso un compuesto también comercialmente disponible que se llama sertralina. Es un medicamento que se utiliza como antidepresivo, trabaja en el sistema nervioso central. Por lo general, aquellos compuestos que tienen nitrógenos en la estructura trabajan en el sistema nervioso central, como la dopamina, la serotonina, que son aminas, y ellos atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica y hacen este efecto para este problema que genera, que es un antidepresivo común y que inhibe selectivamente la serotonina, la recaptación de la serotonina para evitar este problema de depresión. Y otro compuesto que se llama estrona, que es un estrógeno esteroideo que está preparado a partir de algo natural que se obtiene de las plantas, se sintetizó a partir de una tetralona como podemos ver aquí, aunque está muy pequeñito, podemos ver que tenemos el andamio estructural molecular del anillo de benceno con un anillo de ciclohexano. Aquí imagínense que tenemos el carbonilo de la tetralona y a partir de ahí se hace en posición alfa una reacción de Michael para adicionar esa cadena carbonada cíclica y luego de reacciones típicas se hace este compuesto y se simula lo que produce la naturaleza, que se obtiene del algodón o que se obtiene de otros fitoesteroles de las plantas que son muy comunes, y en el laboratorio pues se puede construir como construir legos, no tan fácil por supuesto, ya con reactivos, y nos permite luego de su caracterización determinar que estamos en la estructura correcta. Entonces podemos ver que las aplicaciones que tienen este tipo de compuestos. Por otro lado, también podemos ver la parte fitoquímica. Existen muchas plantas que han demostrado actividad luego de que se extraen los principios activos en determinados solventes o procesos de extracción típicos y estas sustancias, luego al ser analizadas sus propiedades, luego de trabajar con diferentes solventes y probar estos extractos, en esta planta que crece en la Amazonía ecuatoriana y en muchas partes de la Amazonía de diferentes países, se encontró luego de su proceso de purificación y aislamiento este compuesto que, como podemos ver, tiene una estructura de alfa-tetralona. En la posición 2 y en la posición 4 tiene un grupo metilo y un grupo H que, como podemos ver en esas líneas de cuñas, tiene una posición selectiva, es decir, axial o ecuatorial, dependiendo de lo que veamos más adelante, que nos permite decir que la planta ubica en carbonos, que son carbonos llamados quirales, que forman un tipo de isomería óptica, que permite que tenga esa actividad citotóxica, que esa actividad citotóxica es para un tipo de cáncer, que es cáncer de cuello uterino. Posteriormente, esto fue sintetizado de lo publicado y encontrado por unos investigadores que reportaron en la revista Phytochem en 1987. Posteriormente, en el CIRLE del 2003, se plantearon diferentes esquemas de síntesis
donde desarrollaron una síntesis convencional para obtener a partir de este cloruro de ácido por técnicas de laboratorio, haciendo una sustitución del cloro por este grupo hidroxiamina, el cual en este paso de reacción se utilizó para anclar mediante una reacción de metalación a partir de este compuesto bromado aromático con butilitio tetrahidrofurano a menos 78 grados centígrados se obtiene el bencino y este bencino ataca nucleofílicamente al carbonilo, liberando este grupo y entonces quedando sustituido en esta zona de la molécula donde estaba el bromo. A partir de allí se obtiene este xantano utilizando una reacción de sustitución SN2 de este carbono alifático que tiene el cloro, libera el cloro y se une esa cadena carbonada y a partir de acá experimentan de este compuesto con dos sustituyentes que pueden ser con piruvato o con acetato y encuentran que el intermediario 17, para el caso de utilizar el piruvato, se obtienen 48%, mientras que utilizando este alilacetato se obtiene 71% y plantean dos posibilidades para llegar al compuesto 18, que tiene un carbono quiral, que en los ciclohexanos, dependiendo de la ubicación, si está hacia arriba en axial o abajo en ecuatorial, podemos tener isomería geométrica cis y trans. Y de esa forma, con varios pasos de reacción, llegaron a la obtención de una mezcla del compuesto 20A y compuesto 20B, que no es más que este compuesto floxonol, y luego por técnicas analíticas, en este caso resonancia magnética nuclear, y la disposición espacial de la interacción de los hidrógenos del carbono, por lo general del 4, porque aquí hay un hidrógeno, con los del carbono 3, pues esa interacción permitió, con un estándar ya del floxonol, poder determinar cuál era exactamente el floxonol, que en este caso es el 20A, con respecto a su isómero, que es el 20B. Hicieron técnicas de resonancia magnética nuclear de 2 dimensiones y pudieron entonces, por comparación de la distribución espacial de la molécula y sus interacciones, bien sea a un espacio o a más de un espacio, ver cómo eran las interacciones moleculares y de esa forma se puede establecer la proporción que existe de un isómero, que en este caso era una relación de 1, con respecto al otro isómero que era en una relación de 0,7, mediante síntesis. Lo que hace la naturaleza selectivamente, a veces mediante síntesis nos complica un poquito, porque no podemos controlar en muchos casos cómo se ocurre el ataque de los reactivos en una posición determinada. Por otro lado, también existen en la naturaleza compuestos conocidos en plantas como la savia, que en Ecuador crece muy bien y que uno va al mercado y compra la savia y la usa pues para tomarse un tecito para algún malestar estomacal o para algún dolor en el hígado, etcétera. Y se encontró que de esta savia, esta planta, esta savia miltorriza, que es su nombre de la especie, que es familia del romero, se aislaron varios tipos de principios activos interesantes, pero en este caso se aisló esta estructura que podemos ver acá, a partir del cual también se planteó una síntesis a partir de una alfa-tetralona para obtener este compuesto. Como podemos ver acá es un anillo que está fusionado de manera lineal y uno que es asimétrico, que está en la parte superior y que tiene un carbono vecino de carbonilos que da la estructura de quinonas. Esta estructura tiene aproximadamente 20 átomos de carbono y para la química de los productos naturales existe una nomenclatura que se le llaman terpenos. Y cuando tienen diferentes grupos al carbono y al hidrógeno, en este caso oxígeno, se le llaman terpenoides. Entonces, este tipo de estructura es una estructura típica de quinona y como es un terpeno aislado de las plantas, se le llama diterpenoide tricíclico porque tiene 3 anillos. Este compuesto aislado se vende comercialmente un frasquito de 1 miligramo que se usa como estándar cuando uno quiere comparar por HPLC este compuesto y hacer su curva de calibración y determinar qué concentración tiene ese extracto, pues se vende en $275 sin estar aquí
en Ecuador y sin IVA, es decir, el comercial que uno encuentra en el catálogo. Esta sustancia se ha comprobado en publicaciones que en el 2020 se encontró que induce a varios tipos de cáncer, muerte de cáncer de las células hepatocancerígenas. Otros publicaron en el 2019 también que modula la función plaquetaria, es decir, inhibe la vascularización. Y por otro lado, también se ha encontrado que evaluación en cáncer colorectal y también en Helion, publicado recientemente en el 2024, mostró muy buena actividad sobre este tipo de cáncer. Por lo que se puede ver que está en constante estudio este tipo de sustancias que se obtienen de fuentes naturales. Si comparamos lo que se hace de extracción con lo que se hace en un laboratorio para lograr obtener esa molécula, que al final, si nos da el producto, tiene la misma función que aislarlo de la naturaleza, pues se puede observar que a partir del compuesto 1, que es una alfa-tetralona, por una secuencia de varias reacciones, que por cuestiones de tiempo no les voy a detallar, chicos, y al público en general, pues se obtiene el compuesto número 8, lo que implica una síntesis total de la miltirona a partir de un andamio molecular que es alfa-tetralona. Este trabajo fue publicado en el Chemical of Natural Compounds del 2006. También este tipo de compuestos ha sido estudiado no recientemente. Podemos ver que hay publicaciones desde 1990 que parten de fenoles y por diferentes estrategias de síntesis comunes, con diferentes tipos de reactivos y reacciones químicas, se puede obtener este compuesto y en varios pasos llegar finalmente al producto natural que es la miltirona. Por otro lado, del más común que conocemos, que es el romero, el Romarinius officialis, este genera varios principios activos y entre uno de ellos está algo muy parecido a la miltirona que se llama ácido carnósico. Ácido carboxílico es un diterpeno tricíclico también y que ha demostrado más interacción en el sistema nervioso central y también se le ha encontrado actividad anticancerígena. Por lo tanto, consumamos romero, consumamos sable, para evitar algunas patologías. Entonces, en el 2008 se publicó que esta sustancia tenía efectos neuroprotectores, lo hicieron tanto en vivo como in vitro. En el 95 se encontró que tenía alto potencial anticancerígeno. En el 2012 también se utilizó como agente antiviral, ya que esas burbujitas que aparecen, que son, digamos, herpes, un tipo de herpes o el herpes zóster, tiene actividad, uno machaca las hojitas de romero, se la pone en la lesión y este ejerce su efecto retroviral o antiviral. Y también en el 2004, más recientemente, pues se publicó que este diterpeno tenía varias actividades contra varios tipos de cáncer. Si uno se va a la revisión bibliográfica en NICE, uno puede encontrar que existen muchos reportes cada día saliendo sobre este tipo de aislamiento del ácido carnolícico de fuentes naturales, al igual que la cúrcuma, que tienen esas actividades sobre diferentes tipos de patología. Y también, pues, este tipo de producto natural se han planteado diferentes rutas de síntesis, partiendo de alfa-tetralonas y luego por reacciones típicas de condensación de anelación de Robinson-Michael y etcétera, siguiente paso de reacción, se llega a la obtención de este tipo de compuestos. Aquí podemos tener otro ejemplo del 2018, donde el ácido carnósico, empleando ácidos de Lewis, que aquí podemos ver los ácidos de Lewis que se utilizan en las condiciones ambientales de argón o de oxígeno, y los resultados que en algunos casos son favorables, en otros casos no se obtiene nada, para transformar el ácido carnósico en la miterona por oxidación del anillo fenólico. Obtener este compuesto que nos puede entonces indicar que podemos tener dos reacciones de síntesis para obtener dos productos naturales de diferentes plantas. Por otro lado, voy a permitirme presentar un trabajo que publicamos
en el 2014, donde pudimos aportar a esta síntesis tanto de la miltirona como del ácido carnósico, encontrando que a partir de la 7-metoxi-alfa-tetralona podíamos llegar por sustitución electrofílica aromática, colocando aquí el isopropilo, empleando isopropanol, ácido polifosfórico en 5 horas de reflujo, logramos esa sustitución del isopropílico y obtenemos el intermediario clave para la obtención del ácido carnósico. A partir de este también, por una reacción de deshidratación, formación de alcohol y deshidratación, obtener el alqueno. Luego, este alqueno se epoxida con ácido metacloroperbenzoico y luego con ácido sulfúrico al 10% en etanol y reflujo obtener la beta-tetralona con el grupo isopropil, lo cual nos permite, aquí podemos ver detallados los pasos, que a partir de la alfa-tetralona llegar a obtener la miltirona y a partir de la beta-tetralona llegar a obtener el ácido carnósico, siguiendo los pasos establecidos por otros investigadores. Aquí podemos ver un poquito más detallado cómo se hace ese proceso de reacción. Se parte de la 7-metoxi, se utiliza ácido polifosfórico, isopropanol, 5 horas de reflujo, 80 grados, y entonces se obtiene un aceite amarillo de el, el compuesto que se muestra acá, que es la sustitución electrofílica. Seguidamente, estos compuestos, a medida que se hace una reacción, se van caracterizando por resonancia magnética nuclear de protones, en este caso, lo que nos permite visualizar en esta zona cuántos hidrógenos tiene cada señal. Y aquí podemos ver que esta señal que está aquí a 1.18 ppm integra para 6 protones que corresponden a los 6 protones de este metilo y este metilo. Por acá podemos ver de manera resumida la zona aromática que integra cada una, esta señal para un protón, esta para un protón. Esto se usa cloroformo deuterado, que es esta señal del solvente. Y aquí nos puede mostrar que tenemos solamente 2 hidrógenos en la zona aromática, lo que nos confirma que hubo la sustitución del isopropil en la estructura. Las demás señales son típicas, los 3 hidrógenos que integra para 3 del metilo, y también podemos ver las señales de los CH2, 2 protones, 2 protones, 2 protones, desplazados químicamente su ambiente dependiendo de donde esté el efecto electrónico de resonancia o de electronegatividad para que las señales se muevan hacia 10, que se llama campo bajo, o hacia 0, que se llama campo alto. Y de esa forma, dependiendo de la multiplicidad, uno puede decir con quién se está acoplando esos hidrógenos vecinos para generar una multiplicidad. Por otro lado, con la resonancia magnética, pero de carbono, también podemos determinar qué tipo de carbono tenemos presente en esa estructura. Por ejemplo, para carbonilos de cetona, por lo general aparecen a campos bajos de 200 ppm, señales que dependiendo de la característica del carbono, si es cuaternario, si es ternario, si mientras más hidrógenos tenga, las señales son más grandes, tienen mayor intensidad, y mientras menos hidrógenos tengan, como en el caso 6, son más pequeñas. O el caso 7, que ya no tiene hidrógeno, son de menor intensidad. La zona aromática, por lo general, de los carbonos 5, 6, 7 y 8, se ven en la zona entre 100 ppm a 150 ppm, y la zona alifática se ve por lo general de 60 hacia 10 ppm. Como en el caso del 2, 3 y 4, que solo es carbono e hidrógeno, podemos verlo en esta zona, y de los metilos del isopropil, pues podemos verlo en esta zona. De esa manera vamos caracterizando que realmente hemos obtenido el compuesto y la pureza con la que lo hemos obtenido, determinamos rendimiento y damos secuencia a los siguientes pasos. Por otro lado, también con cromatografía de GCMS podemos ver el cromatograma, determinar el peso molecular del compuesto, que en este caso es 219, y luego por fragmentaciones de la molécula, se perdió el metilo, 15 masa, entonces podemos ir viendo que aparecen otras señales que nos van indicando que al ir fragmentando realmente estamos en presencia del compuesto deseado. Es decir, que la síntesis orgánica depende mucho de ir haciendo la secuencia de las reacciones
con estas técnicas. No sé si me avisan en el momento que ya vaya a terminar, porque no veo el horario. Por otro lado, también puedo mostrarles que hay una planta que se llama la pachol rosado, que crece aquí en Ecuador y en muchas zonas cálidas, del cual también se ha demostrado que su raíz y sus troncos tienen la liberación de unas sustancias que a veces vemos que las plantas liberan una resina o también liberan como que le llaman su sangre, que ha demostrado esa sustancia por aislamiento de principios activos que tiene un compuesto que se llama beta-lacacheno, que es esta estructura que vemos acá, a partir del cual se ha encontrado que tiene efectos sobre todo anticancerígenos, antivirales, entre otros. Pero el efecto que más se usa es el anticancerígeno. El beta-lacachol no tiene sustituyentes en el anillo aromático y eso hace que, digamos, su biodisponibilidad sea un poquito lenta. Su efecto es bueno, pero es lento. Cuando se encontró que al ponerle sustituyentes, sobre todo metoxilado, son más lo hacen un poquito más liposoluble, más biodisponible y genera una mejor respuesta. Por lo que se utilizó para sintetizar este compuesto las 5, las 6, las 7 y la 8, es decir, las 5, 6, 7 y 8, metoxi sustituidas tetralona, que por procesos de síntesis al final nos generan la producción de derivados del beta-lacachone, y el beta-lacachone es cuando está el grupo de la piranosa en la parte inferior y no en la parte superior. Y así sucesivamente yo le podría ir comentando qué tipos de efectos tienen estas tetralonas, la 7-metoxi-1-tetralona. Ha demostrado de por sí actividad publicada en el Frontier Ecology del 2020, ha demostrado actividad contra cáncer basados en patrones. Otros tipos de compuestos también con tumores han demostrado empleando tamoxifeno, tipo de control tumoral, y así sucesivamente estos reviews pueden mostrarnos que de las plantas podemos aislar muchos principios activos, sobre todo de la jungla, que es lo que nosotros conocemos como nogal. El nogal tiene elementos de tetralonas que tienen mucha actividad biológica en diferentes líneas celulares de cáncer, entre otros tipos de patología, etcétera. Y podríamos pasarnos todo el día hablando de las tetralonas, bien sea de las alfa o de las beta, y de cómo nosotros podemos tener diferentes rutas de síntesis para llegar, y aquí pongo un ejemplo que me gusta mucho mostrar, llegar a sintetizar la morfina puede implicarnos pasos muy largos, pasos muy cortos, sencillos, planteamientos de síntesis que no nos llevan a la resolución de la obtención del compuesto a partir de diferentes andamios moleculares, y toda esta información es valiosa, de o no de, para saber las vías, para seguir investigando esto, que quede reflejado todo este trabajo humano en las bibliografías para poder usarlas luego. Y finalmente quiero agradecer a todo el grupo de trabajo, al doctor Joel Banerjee, que me inició en la investigación, a mis estudiantes graduados, asistentes de investigación y información, y a la Universidad Técnica de Manabí por esta invitación y poder con ustedes presentar esta información. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctora Elvia. Muchísimas gracias por su intervención. Le comento, aquí tenemos unas preguntitas que vamos a responder de manera súper breve, doctora, porque en aras del tiempo ya estamos con la otra conferencia Ya, muchas ya gracias. a la puerta, ¿no? Aquí dice, ¿qué es más pregunta por parte de Julio Torres. ¿Qué es más complicado? ¿Adicionar a una tetralona una cadena ramificada o un ciclo o un anillo bencénico? Bueno, complicado, siempre va a ser complicado, porque para poder empezar a hacer una reacción química hay que prepararse. Hay que prepararse primero con los cálculos, hay que prepararse primero con los equipos y con las sustancias con las que vamos a trabajar. Incluso hay que, si voy a usar un solvente o un reactivo, saber que está puro. Luego hacer la reacción, hay que irla siguiendo por TLC.
y ir probando condiciones, temperatura, tiempo, relaciones molares de los reactivos y empezar. Hay unas que nos dan de una y eso es el eureka. Hay otras que nos van dando lentamente y nos toca ir modificando la reacción. Es decir, todas tienen su grado de complejidad y, y luego toca realizar el mecanismo para decir qué etapa del mecanismo es la determinante para formar el producto y para eso nos ayuda mucho la cinética de la reacción y uno puede ir con el HPLC tomando muestras de la reacción cada cierto tiempo y eso nos va diciendo, va apareciendo un producto, va apareciendo un intermediario y ya terminó la reacción porque solo tenemos el producto y podemos con estas técnicas avanzadas también eso que se nos hace complejo poder irlo solventando pues con los ajustes del medio de reacción. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas Estamos gracias. muy contentos de haberla recibido y hoy de haber recibido esta charla magistral, ¿no? Damos la bienvenida entonces con todos. Eh, no sé si se encuentra, si ya gana Verde Soto Cristian Israel. Hola, sí, sí. Muy bien, entonces déjeme presentarlo. Muy buenos días a todos. Es un placer darle la bienvenida a esta octava Convención Científica Internacional de la Universidad Técnica de Manabí y al séptimo Congreso Internacional de Ciencias Básicas, ¿no? Hoy contamos con esta interesante conferencia titulada Plantas medicinales con potencial antibacteriano en la Amazonía ecuatoriana, una revisión sistemática. Hoy contaremos con la participación del investigador Cristian Israel Sillagana Verde Soto, quien nos compartirá sus hallazgos sobre el valioso recurso natural de nuestra Amazonía y su potencial en la lucha contra las bacterias, ¿no? Agradecemos su presencia y esperamos que disfruten de este espacio de aprendizaje e intercambio científico. Sin más, le cedo la palabra a nuestro conferencista.